tenemos la presentación sobre alianzas públicas privadas para la innovación tecnológica agrícola. Nos la presenta el señor Bernardo Ospina, director ejecutivo de Clayuca, Colombia. Ahora sí. Recuperado del impacto que me produjo esa súbita destitución de que fui objeto, tengo mucho gusto en participar de este evento. Nuestros agradecimientos a los colegas del ICA y los organizadores de este evento y de este proyecto por la oportunidad. A mí me han encomendado la tarea de compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en CIAD y en Clayuca en los últimos 12 años larguitos, tratando de construir un poquito de tejido social en torno a este tema de alianzas público-privadas. Y realmente Clayuca nace de una innovación. Innovación es una palabra que se repite y se repite constantemente en lo que va de este evento y que es digamos, un tema central a lo que quiere hacer PRICA. CIAD, todos ustedes saben, es un centro internacional de investigación que cumplió este año 45 años y durante todo ese tiempo ha liderado la investigación en yuca con un mandato no solamente en la región, sino mundial, compartido con el IITA. Y como sucede en todas las entidades, hubo un momento en la historia del CIAD donde el centro se vio obligado a cambiar su estrategia. Las prioridades de los donantes cambian, empiezan a mirar más hacia África, empiezan a colocar en la mesa el tema de recursos naturales. Entonces, una presencia muy dinámica que tenía CIAD hasta finales de los 80 en yuca, en la región, decidieron cambiarla, decidieron disminuir los recursos y eso produjo en la región un vacío de la presencia de la actividad investigativa del CIAD. A inicios de los 80 uno veía funcionarios del CIAD viajando por todos los países de la región, estableciendo ensayos con variedades, hacíamos un curso regional para todos los técnicos de Latinoamérica. Y a partir de esa crisis donde se le disminuye la actividad, la investigación en yuca, se produce un vacío. Y Clayuca nace precisamente de una innovación que propone CIAD a los países yuqueros de la región, en el sentido de crear un mecanismo que volviera a juntar en la mesa una agenda regional de investigación en yuca. Y entonces tenía un elemento innovador y era que este consorcio informal, que de todas maneras era liderado por CIAD y manejado por CIAD, coloca desde el inicio unos puntos muy importantes. En primer lugar, se mira al sector privado. De frente se habla de que hay que sentar al sector privado a la mesa, de que hay que aprovechar ese pragmatismo del sector privado que quiere resultados concretos, que busca solucionar sus problemas. En segundo lugar, la agenda ya no le pertenece solo a CIAD. La constante de los años hacia atrás era que CIAD decía que se investigaba, dónde se investigaba, cómo se investigaba. Aquí cambia un poco porque cuando se sientan a la mesa los sectores públicos, los sectores privados, ellos son los dueños de la agenda. Ellos traen los problemas y ellos son los que dicen qué es lo que Clayuca va a hacer, qué es lo que va a tratar de ayudar a resolver. Y el tercer punto es que era como una especie de abrir una puerta por detrás en el CIAD. De todas maneras, estos centros son entes cerrados que manejan sus tecnologías y no quiere decir que cualquier persona llega, toca la puerta y tiene acceso a ellas. Entonces, este consorcio incrustado en una estructura como la de un centro internacional era un camino más fácil para llegar a buscar respuestas a problemas. Entonces Clayuca comenzó así, como un esfuerzo regional,
Cada país, cada empresa, cada socio tenía que fotografiarse, poner una pequeña cuota de membresía. La agenda era basada en prioridades. No se podía gastar recursos del consorcio en cosas que no habían sido priorizadas por los socios. Y quizá lo más importante era que el nombre del juego era competitividad. Nosotros no podíamos trabajar con yuca de 8 o 10 toneladas. Cultivo de subsistencia, baja productividad. La única forma de tener algún futuro en el mundo pues de la yuca, en los mercados con que se compite, es productividades de 20, 25, 30 toneladas. Y eso se le hacía ver desde el inicio a los socios del consorcio. Y ellos generan su agenda. Desde el principio ya hay una carta de navegación muy amplia, y el hecho que material de siembra esté colocado de primero no es fortuito. Eso es lo primero que pedían, piden y siguen pidiendo los países hoy en día, cuando entran en contacto con Clayuca. Es como es una demanda compulsiva del sector yuquero de la región de tener acceso a esas variedades mejoradas. Y otro punto muy importante era reducir costos de producción. Se gasta demasiada plata sembrando a mano, se gasta demasiada plata cosechando a mano. Y hay ejemplos cerquita aquí, sur de Brasil, un poquito Vietnam, donde ya se han desarrollado métodos, técnicas, equipos, mecanización, y se produce la yuca en una forma más competitiva. En el andar del carruaje aparece la batata como un tema que los socios de Clayuca colocaron en la mesa. Eso no dejó de crear algunos conflictos que felizmente se resolvieron en el sentido que camote en la región es responsabilidad de otro centro hermano, el CIP de Perú. Pero el enfoque de Clayuca no era reemplazar al CIP, sino aportar otro elemento muy importante en el tema de la alimentación animal. Y bioenergía es un tema muy reciente, pero que también ha cogido una cierta fuerza en la agenda de Clayuca. Entonces, voy a tratar de mostrar un ejemplo de por qué el trabajo en material de siembra de variedades de mejor calidad, en cierta forma es una innovación. Cuando uno quiere acceso a una de estas variedades que tienen los centros internacionales, por ejemplo, el CIA tiene, creo que 7.500 variedades de yuca en su banco de germoplasma. Pero eso es como un búnker. Eso uno pide y le dan 5 tubitos de unas 4 o 5 variedades. Y así ha sido por muchos años. Entonces, hoy en día, si uno fuera realmente a mirar en los países, ¿qué porcentaje de lo que tiene CIAT como recursos genéticos de yuca es usado por los agricultores, ha llegado a ellos, existe en los países? Es muy bajo, porque no hay lo que nosotros llamamos unas autopistas genéticas para que esa riqueza que hay en los bancos de germoplasma llegue a los países. Entonces a Clayuca le tocó trabajar en este tema, porque una de las cosas que encontramos es que llevar las vitroplantas a un país no era un problema. Hay unos procedimientos, unos acuerdos que se firman, se pone en un avión y llegó. Pero no había capacidad en las entidades de los países, en los INIAS, de darle un manejo adecuado a ese material. Eso es un material muy frágil, uno lo saca de ese gel y si no lo maneja bien al otro día está muerto. Entonces ahí nosotros encontramos un vacío, encontramos un área de trabajo y logramos tener algún impacto. Y eso ha seguido siendo un tema importante en nuestra agenda. Hoy podemos decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, 50 vitroplantas que nos entrega un laboratorio, nosotros en 12 meses, 14 meses, podemos tener 1 millón de plantas. Entonces ya esa limitación de que cómo hacemos para tener material de siembra de una variedad buena, en forma rápida, poder cubrir una área significativa, nosotros pensamos que eso ya está empezando a dejar de ser un problema. Y no hubo necesidad de inventar nada nuevo, simplemente estas eran técnicas que habían sido trabajadas por allá en los años 80
y que en alguna forma estaban medio guardadas en los anaqueles. Entonces nosotros recreamos un poco eso, le hicimos algunas mejoritas y hoy en día esto está siendo usado a nivel comercial en Panamá, en Colombia, aquí en Paraguay, en Costa Rica están empezando tímidamente a hacerlo, pero esto es una innovación que se puede incorporar inmediatamente a cualquier agenda que busque mejorar competitividad en el cultivo de la yuca. Básicamente es tratar de reproducir la yuca no en base a la estaca tradicional, que digamos si yo cosecho una planta de ahí saco 10 semillas, pero si uso lo que llamamos mini estacas o estacas de 2 nudos, una planta me puede producir 30. Entonces lo que hacemos es que no esperamos a que la planta se madure 100%, 10, 12 meses, sino que lo manejamos como un vivero. Cada 4 meses se va al campo, se cortan mini estacas, se siembran directamente a campo y así en 4 o 5 ciclos usted adquiere un material de siembra en buena cantidad. Se puede hacer con hojas también, un poco más, demanda un poquito más de materiales, de invernadero, de sustratos, de riego, pero funciona bien. Esta es una planta perfecta que viene de una hoja y una planta a los 4 meses da 150 hojas, 130 hojas. Entonces ahí hay una ruptura de innovación que ayuda a sumar a esta búsqueda de competitividad. Yo hablaba de los INIAS, y este por ejemplo es el caso de INTA Nicaragua. Cuando nos tocó ese momento de hacer esa transferencia de metodología a ellos, afortunadamente en ese momento había una respuesta muy positiva de este INIA, y captaron el interés y la idea y lo apoyaron, invirtieron en recursos. Muchas veces son estructuras que ya existen pero que están abandonadas. Se capacitó gente tanto fuera del país como dentro del país y muy rápidamente 4 regiones del país tuvieron acceso más o menos a una colección de 25 variedades élite de yuca. Y la verdadera biodiversidad genética en un cultivo se da es cuando uno ya empieza a ver productores manejando esos materiales, participando en las evaluaciones, comparando con lo que ellos tienen y diciendo, esta me gusta, yo la cociné, ablandó, no me gusta porque es amarga, no me gusta porque es muy bajita y me demoro el doble limpiándolo, etcétera. Una cantidad de cosas que ellos manejan en sus sistemas y que los investigadores no necesariamente contemplan cuando ellos hacen los trabajos de mejoramiento. Y empezamos a ver en diferentes países que fruto posiblemente de un trabajo muy serio que se había hecho de criterios de selección, de poner presión por alta productividad, alta materia seca, resistencia a plagas, en fin. Ese bloquecito de variedades que manejábamos llegaba a diferentes países, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, y rápidamente mostraba que era superior a lo que había. Los campesinos se ponían felices, el sector privado le gustaba porque doblaba sus rendimientos. Y eso, hoy, para terminar la historia, por cambios que se dan también en las instituciones, desafortunadamente a veces todo ese embale que uno logra se pierde. Hoy en Nicaragua, el INTA ya no maneja este tipo de cosas. Sabemos que la colección está in vitro, está guardada, pero ese trabajo no se continuó. Aunque las variedades están en el campo, están en manos de agricultores, están produciendo bien, ya no se llaman MPER 183, sino la Nicaragüita 20 o lo que sea. Pero eso es impacto. O sea, quizá hubiera sido bueno mantener el mismo tipo de organización, pero el punto que yo quiero enfatizar es que hay métodos que permiten dar un choque genético rápido en la región en el tema de yuca. Otro tema de innovación es el costo de producción del cultivo. Nosotros, si vamos a sembrar hoy, yo no sé aquí, pero en la mayoría de los países, por lo menos necesitamos 12 personas trabajando unas buenas 8 horas para sembrar 1 hectárea. Eso es costoso. Además,
pone ciertas limitaciones de la disponibilidad, digamos, de sembrar rápido porque la lluvia ya se va a acabar, o de que no hay tractores suficientes para arar, entonces hay que hacerlo rápido. Y nosotros fuimos muy pragmáticos, no nos podíamos poner a inventar nada, eso ya existía en Brasil. Estas maquinitas sembradoras, como la que aparece aquí en esta foto, con 2 personas y un tractorista, siembra 1 hectárea en 1 hora. Y queda perfecta la siembra. Y hay de 6 líneas, de 8 líneas, de 10 líneas. Entonces nosotros lo que hicimos, y ese es un punto que tocó el conferencista anterior, cuando ya hay una solución, uno lo que necesita es simplemente validarla, adaptarla y rápidamente ponérsela al servicio de los socios. Nosotros en Clayuca somos una especie de casa, es que no he podido encontrar una traducción al español de esa palabra, en inglés le dicen Technology Clearinghouse. Somos como un grupo que rápidamente busca una respuesta a un problema y si la hay, tratamos de facilitarle al socio que esa respuesta le llegue. Y en 1 año, 2 años empezamos a ver esas maquinitas en varios países. Ya hoy es muy común ver siembras mecanizadas. Y lo mismo sucede con la cosecha. Yo he tratado a veces de cosechar yuca, pero el primer día arranco 10 matas y yo no vuelvo nunca más a esa finca, porque dolor de espalda y toda esa cosa. Uno no es capaz de sacar más de 400 kilos en un día de 8 horas. Esta maquinita que se fabrica ya en muchos países de la región, Colombia, Ecuador, es muy fácil de hacerla. Esa máquina pasa, bueno, primero se corta la parte aérea y luego pasa y ella levanta completamente la planta sin dañar las raíces. Entonces la cuadrilla de trabajadores simplemente pasa casi que están verticales, ellos van cortando, van juntando, no tienen que hacer esa fuerza de agacharse. Y otro punto importante aquí es que cuando uno contrata operarios para cosechar a mano, ellos no pierden tiempo tratando de recuperar raíces que se quedaron ahí. Ellos arrancan lo que vino y ahí sigue y sigue y sigue. Nosotros hemos medido hasta 15% más de producción cuando se usa este pequeño implemento. Bueno, otro tema importante en competitividad del cultivo es el tema de fertilización. Y aquí lo que nosotros encontramos fue unas diferencias terribles de, digamos, de capacidad, de conocimiento por parte de muchos ingenieros agrónomos. En sus universidades posiblemente la yuca no la mencionaron en su formación, o si la mencionan la meten en cátedras de hortalizas. Entonces ahí Clayuca lo que hicimos fue tratar de brindarle muchas oportunidades a este personal técnico de que actualizaran sus conocimientos, de que mejoraran sus conocimientos, de que tuvieran acceso a informaciones, a experiencias. Ese, por ejemplo, es un libro que está disponible en la página web de forma gratuita. Se llama La yuca en el tercer milenio. Y es uno de los volúmenes más, digamos, completos de lo que es cultivo de yuca. Ahí encontramos que realmente había necesidad de darle a un agrónomo que trabaja en Honduras, en uno de los lugares más apartados, no tiene mucho acceso a información actualizada, moderna, sobre técnicas de producción. Bueno, y el otro tema es, porque trabajamos en producción, mejoramos la producción, nos volvemos más competitivos, ¿y qué hacemos con esa producción? En muchos casos, si no desarrollamos mercados, lo que vamos a terminar es agravándole más el problema al agricultor. Entonces ahí eso era un tema que los socios de Clayuca presionaban mucho, hay que desarrollar mercados, hay que desarrollar tecnologías. Nosotros, un tema que es de innovación, por ejemplo, es el encerado. Costa Rica es líder en América Latina en exportar yuca parafinada. Pero la parafina es un producto que proviene de hidrocarburos. Consecuentemente está sujeto a fluctuaciones de precios, hay que importarla. Pero sobre todo es un producto que no es muy amigable cuando se aplica, porque hay que hervirlo, porque hay que trabajarlo y el operario está expuesto a esas temperaturas altas. Entonces existe una alternativa que es una cera extraída, es una resina que se extrae de un árbol
y esa cera se aplica en frío. Entonces, cuando uno aplica en frío, eso le permite tocar todas las áreas de la yuca, y los ensayos que se han hecho funciona exactamente como la parafina, un poco más barata. Entonces, este es un tema que todavía no se ha escalado, pero que puede ser tema, por ejemplo, en la elaboración de estos consorcios, digamos, de un trabajo de acabado de la tecnología. Lo que está haciendo falta aquí es poder tener los primeros containers que lleguen a Estados Unidos, que poder evaluar que funciona bien, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos muy duro, seguimos trabajando en ese tema de obtener una harina a partir de la yuca que sea de múltiples usos, que permita acceso a mercados de consumo humano, pero también acceso a mercados de consumo industrial. Entonces desarrollamos este concepto, que es una plantita donde básicamente hay tres componentes. Esta es una máquina que recibe la yuca, la lava y la reduce a pedacitos. Este es el secador, un secador de capa fija que hace pasar aire caliente a través de una capa de esos trozos. Y esto es lo que nosotros llamamos una refinación. En este esquema no se pela la yuca, no hay necesidad de poner 30, 40 mujeres a pelar a mano, que eso encarece mucho el producto. Y también ve unos niños manejando unos cuchillos del tamaño de un brazo. Aquí eso no se hace, la yuca se maneja. Aquí en esta operación de lavado se elimina tierra, se elimina una parte externa de las cáscaras, pero la yuca cuando se troza y entra al secado todavía tiene cáscara adherida. La eliminación de cáscara la hacemos aquí. Esto es una doble molienda y una refinación, y la cáscara sale por un lado, se usa como un subproducto para alimentación animal, y queda pues lo que nosotros llamamos el oro blanco, que es la harina refinada. Estos son los tres módulos. La yuca diseñó estos equipos y hoy se fabrican con nuestros planos, pero bajo supervisión nuestra. Y hoy debe estar saliendo de Colombia la primera de estas máquinas lavadoras que la adquirió el INTA aquí con el colega Enrique Martínez, que me llamaba todos los días a decirme cómo iba eso. Intenso a morir. Mentira, doctor Enrique. Yo tengo un pequeño video aquí que quería... No sé si al final la ponemos. Esa harina tiene la misma granulometría de la harina de trigo. Y eso hace que sea muy fácil utilizarla en diferentes tipos de aplicaciones. Aquí se ve el proceso. La yuca la secamos. Puede ser secado artificial o en capa fija. Y ese trozo seco alimenta la refinación. Entonces aquí generamos la harina y generamos un residuo. Ha adquirido mucha importancia a nivel mundial. Esta es una foto que me llegó recientemente de Australia, porque la yuca es un producto que no tiene gluten. Entonces hay poblaciones, creo que llaman los celíacos, que ellos no pueden consumir gluten. Y este tipo de personas ya encuentran en los supermercados este tipo de harinas, gluten free. Ahí es donde está el gran futuro, me parece a mí, de la harina de yuca. Porque uno lo puede producir más competitivo que otras fuentes de harinas sin gluten. Y entonces lo que hemos hecho en Clayuca es desarrollar, a partir de la yuca y de la batata, aquí nosotros trabajamos un matrimonio muy interesante por el complemento de estos dos cultivos, y cada una de estas líneas es un producto que puede salir al mercado. Esto es lo que nosotros queremos ofrecerle como un portafolio de opciones a los grupos que van a sentarse a armar una agenda de manejo tecnológico de la yuca. Toda clase de productos donde la yuca puede tener una entrada para ser utilizada en fabricación de productos que tienen potencial de mercado. Por ejemplo, fundamentalmente con unos niveles de sustitución que pueden llegar a ser muy altos, en el caso de los pegantes, en el caso de cerveza, en el caso de plásticos biodegradables. Pero esto no es que está solamente en libros, hay procesos ya donde estos productos existen. A mí me parece que en la región, creo que
que puedo decirlo con certeza. Tenemos una opción muy interesante con el sector público. El sector público es responsable de programas de alimentación escolar. En Colombia, por ejemplo, hay, donde yo vivo, creo que distribuyen 1 millón de desayunos escolares por día. En muchas regiones el campesino envía a su hijo porque sabe que la única comida decente del día es lo que le dan a dar en la escuelita. Y lo que le dan a veces es un pancito con harina de trigo importada y un vasito con avena importada. Pero pudiera ser un vaso de jugo de batata, que es excelente, muy nutritivo, y un pancito hecho con harinas de yuca y de batata. Y eso se podría devolver a las comunidades y crear procesos de articularlos a ellos a alguna actividad económica que les genere ingresos. Entonces la seguridad alimentaria ahí sería por los dos lados, no solo el alimento en sí, sino también la posibilidad de unos ingresos. Y se ha trabajado mucho el uso en galletas, en panes, eso no tiene ningún misterio, ese tipo de harina. Algunos países, tipo Nigeria, ya se le adelantaron a eso. Esta es una foto reciente. Este es el presidente de Nigeria que apareció diciendo, este pan que tiene 40% de mandioca es lo único que yo voy a comer de aquí en adelante como pan en el resto de mi vida. Y se volvió una política de Estado. Y entonces, aquí está el director del IITA, está el ministro de Agricultura y un sector el día que lanzaron el famoso pan. 40% es un absurdo, eso es como comer pedazos de madera. Es muy alto, 10, 15% funciona bien. 40% tal vez en galletas, pero en pan pero ellos es lo que comen y les gusta. Yo traje a colación esta foto es porque quiero aprovechar para mencionar un punto que es muy importante tener en cuenta. Ellos, como es una política de Estado, a la semana siguiente se fueron a China y compraron como 25 plantas, cada una para 100 toneladas día. Por supuesto yo digo compraron, pero es que eso es parte de la política súper agresiva que tiene China en este momento, que les ofrece el crédito, les da la plata, les dice que ellos son el mercado y los embarca. Y en este momento, ese tipo de esquemas y de tener unas superplantas en Nigeria es inviable. En Nigeria la producción está en pequeños productores, está completamente diseminada, no hay vías de acceso. Entonces, ¿cómo van a lograr traer la materia prima para esas plantas? Ahí va a haber un problema terrible. Entonces, el punto que yo quiero manifestar es que a veces, por toda la intención que tenga, digamos, la política del Estado de ayudar a resolver un problema, si no se escoge el mejor enfoque, el problema puede terminar peor. Yo creo que ahí va a haber mucho elefante blanco por ahí tirado, sin que funcione, ¿no? Hemos estado trabajando en un proyecto que también tiene participación del CIP de Perú y es era financiado por Canadá, ahora terminó y ahorita lo financia Fundación Gates. Y este sí enfocado específicamente a nutrición infantil. Me impactó mucho un cuadro del conferencista anterior de esa desnutrición infantil en la región liderada por Guatemala. Entonces aquí, cuando yo mencionaba, por ejemplo, el jugo de batata, todos estos productos se pueden hacer simplemente teniendo la harina de batata y la harina de yuca. Y son dos cultivos que se dan bien en la región, tenemos tecnología de proceso y tenemos tecnología de hacer los productos. Entonces, me parece a mí que es una opción interesante. Finalmente, aunque es un tema muy sensible, también quería compartir algo que hemos hecho en el tema de la bioenergía. Nosotros desarrollamos un concepto de biorefinerías rurales sociales, que son unas plantitas de etanol pequeñas, funcionan en base a yuca, batata y sorgo dulce, y la idea es generar un etanol para usarlo localmente y ayudar a que ese acceso mejorado a energía estimule pues procesos de autosuficiencia energética, desarrollo agrícola y seguridad alimentaria. La justificativa de este trabajo es que es increíble la cantidad de personas en el mundo que hoy no tienen ningún acceso a energía, que tienen que caminar para coger un pedazo de leña, un pedazo de estiércol seco de ganado. Y casi siempre esas personas están localizadas en regiones aisladas,
En Colombia, por ejemplo, hay regiones donde la gasolina llega en avión o llega por tierra y a veces por la guerrilla, por el invierno, por el verano, no llega. Y todo el mundo queda dependiendo de una energía fósil que llegue para poder mover plantas estacionarias y tener energía. En esas regiones podrían, en base a los recursos naturales que tienen, producir la yuca, la batata, el sorgo dulce y hacer el etanol. Entonces rompen por completo esa dependencia energética. Eso también el hecho de que casi siempre cuando hay problemas de insuficiencia energética y pobreza y marginalidad, entonces es donde más hambre hay. O sea, es un cóctel explosivo. Entonces nosotros lo que tratamos era de generar un modelo donde el etanol se use para generar electricidad, bioelectricidad, se use para cocinar, hay estufas que funcionan con ese etanol, y también para transporte, motos, pequeños carritos, y construimos un prototipo. Lo podemos usar con harina de la yuca o con yuca fresca o batata también, o el jugo del sorgo. Y una cosa de innovación era que estos procesos, cuando uno produce etanol, genera un efluente, y ese efluente es muy poluente. Entonces nosotros convertimos ese efluente en bloques para alimentación animal con unos equipos muy sencillos. Estos 3 cultivos tienen centros internacionales detrás y hay variedades de una altísima productividad en cada uno de ellos, en la batata, en el sorgo dulce, en la yuca. Entonces esto también es un punto importante porque facilita, digamos, el acceso de pequeñas comunidades a recursos genéticos mejores, ¿no? Hoy ese trabajito ya produjo un primer efecto. Esta planta está en este momento en montaje en Panamá. Es una planta de 7.500 litros. La nuestra era 500 litros día. Pero esto ya digamos, se escaló y va a estar operando, me imagino yo, en un par de meses por ahí. Bueno, el último punto que quería mencionar es que la innovación llega a todos los lugares, ¿no? Los propios centros internacionales como CIAT, CIP y ITA en el África también han atravesado en el último año un proceso de cambio muy fuerte. Ya no es business as usual como antes, ahora estos centros tienen que trabajar juntos y tienen que trabajar a nivel de unos enfoques que se llaman megaprogramas. Y en el caso de la yuca y la papa, hay un megaprograma que se llama Raíces, Tubérculos y Bananas, que lo coordina el CIP en Perú. Participa CIAT, ITA, Bioversity. Entonces, en cualquier cosa que hagamos en yuca en la región a partir de ahora, estos son unos actores. Voy a poner un caso concreto. Aquí en Costa Rica hay un problema terrible, hay una amenaza seria con la enfermedad de cuero de sapo. Es una enfermedad donde a pesar de que se ha trabajado mucho tiempo, todavía no sabemos qué es. Una gente dice que es un virus, otros dicen que es un micoplasma. Más tarde hay una colega conferencista que seguramente va a tocar ese tema. Yo, sinceramente, y lo digo con todo respeto, yo no creo que en 4 años o un poquito menos de PRICA, nosotros vamos a ser capaces de generar con los INIAS investigación contra el problema de cuero de sapo. Lo digo con todo respeto, yo tengo muchos amigos en los institutos, en los INIAS. En cambio, hay gente en CIAT, hay gente en ITA, que lleva años trabajándole a eso y que tiene mucho más acceso a recursos que lo que tiene PRICA. Entonces, cuando hablemos de investigación como un componente en lo que hace PRICA, tenemos que tener en cuenta que muchos temas vamos a necesitar es una investigación adaptativa. Vamos a necesitar es más bien pegarnos a lo que ya hay y ayudarles a validar lo que ellos plantean como soluciones y ver si por ahí nos resuelve el problema. Entonces, por eso es muy importante tener estos grupos como los megaprogramas un poquito en el radar, porque por ahí puede haber, y se ha dicho varias veces aquí hoy, de acceso o contactos con otros centros de investigación. Finalmente, nosotros también estamos nuevamente en una innovación. Después de 12 años,
de estar dentro de la estructura CIAT y completamente informales y representados por CIAT hasta para firmar un pequeño contrato, cualquier cosa. Clayuca dio un salto este año y desde marzo pasado nos hemos convertido en una corporación que ya no depende financieramente de CIAT, a pesar de que seguimos dentro pues del paraguas de CIAT y en relación bilateral, tecnológica y todo. Pero somos como las hormigas, o sea, vivimos en CIAT, pero nos toca conseguir la plata por fuera. Muchas gracias.